Perfecto, perfecto. Lo veis todos el PowerPoint, ¿no? Lo estáis viendo todos. Bien, pues la lectura de hoy está en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, que va desde el versículo 19 al versículo 29. Y voy a hacer la lectura, porque es un texto corto. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, para que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Bien, pues Esteban hace 2 domingos se hizo cargo de la primera parte del texto, porque él fue dando respuesta hace 2 domingos a la pregunta que aparece en el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Creo que os acordáis, no hace mucho tiempo, aún está fresco, y si no la hemeroteca está ahí para poder recurrir a ella y poder recordar. Yo simplemente en este tiempo que vamos a estar juntos con la palabra de Dios, me voy a limitar a los versículos 26, 27, 28 y 29. Cierto es que el mensaje de Pablo es que no hay otro evangelio, no hay otro, ¿verdad? No hay otro evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo pues está ratificando, está dejando claro a los creyentes en la provincia de Galacia. Bien, para recordar un poco lo que Esteban nos comentó hace 2 domingos, pues lo voy a ir pasando a través del PowerPoint y recordando un poco para qué sirve la ley. Y dice que fue dada para revelar el pecado. Vamos, el que está controlando el tema ¿me puede sacar las imágenes que yo tengo en pantalla o lo tengo que hacer yo? Si no tengo un problema para la lectura del PowerPoint. No sé cómo retirar esto de pantalla. Ah, espera, ya está. Vale, ya me busqué la vida. Dice que la ley fue dada para revelar el pecado, para hacer que los hombres fueran conscientes de su pecado. Fue temporal, no tiene poder para dar vida, y como bien dice el versículo 22 que leímos hace un momento, encierra a todos los hombres bajo pecado. Demuestra a los hombres que están lejos de la gloria de Dios y nos invita a prestar atención de que el ser humano es pecador. Y también a detener nuestra boca de presumir de que somos buenas personas, de que somos honrados, de que somos íntegros, ¿verdad? Y a despertar en los hombres su necesidad de Dios, hacer que cada boca confiese que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Ese es el fin de la ley. Y lo recojo, pues, con lo que dice, lo que dijo hace bastante tiempo nuestro hermano Ernesto Trencha. Dice, la ley era el régimen preparatorio de condenación cuya función primordial era la de llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Entonces yo ahora me quiero parar en los siguientes versículos, como he comentado antes, en el 26, 27, 28 y 29, para responder
¿verdad? Que la salvación es por gracia y a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y en estos 4 versículos nos encontramos con que esa salvación nos da identidad como hijos, nos reviste, nos da unas nuevas vestiduras, no importando nada, nos hace uno en Cristo en la diversidad y también nos recuerda y nos afirma lo que es la herencia que Dios ha prometido, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pararnos con este primer versículo. Cuando vamos al antiguo pacto, a la ley, vemos de que el ritual del sacrificio había que hacerlo constantemente, ¿verdad? Porque la condición es que el sacrificio que hacían en el antiguo pacto no quitaba el pecado, simplemente cubría el pecado, por eso había que repetirlo constantemente. En cambio, en el nuevo pacto, el sacrificio del Cordero Santo de Dios, ese ha quitado el pecado de toda aquella persona que se acerca a Cristo por la fe, ¿verdad? Que ahora tenemos en Cristo la salvación que es por gracia y a través de la fe. Nuestra relación es en Cristo y nuestra relación es a través de la fe, ¿verdad? Somos hijos solamente a través de la gracia de Dios, que es impagable, que no hay nada con lo cual podemos ofertar para poder conseguirla, sino que es por gracia directa de Dios y sí a través de que el hombre confía en Dios, la acepta y pasa a recibir esa gracia y esa aceptación como hijos de Dios. El ser hijo de Dios, pues, es una posición de privilegio en la casa del Padre, ¿verdad? Y como privilegio que tenemos también nos lleva a que tenemos deberes y trabajos que realizar. Pero hay una cosa que es cierta, que los deberes nacen de esos privilegios y del amor de Dios. Y recuerdo también este texto, con otra frase del hermano Trenchard, que ya está con el Señor. Dice, pero la vida que rebosa en los hijos espirituales no brota de la fuente seca de los esfuerzos legales, sino que es por la fe en Cristo Jesús. Esta fe, la fe es subjetiva. Tu fe, mi fe, siendo equivalente a la sumisión y a la confianza total frente al Hijo, de quien derivamos nuestra vida. La vida pujante de su resurrección. Efesios 2:5 nos dio vida juntamente con Cristo. Que somos, en una palabra, hijos de Dios y tenemos eternidad en nuestra vida, porque cuando nuestro cuerpo quede en la tumba, nuestra vida está con Cristo en Dios, ¿verdad? Pero aquí dice el texto, pues todos sois hijos de Dios. Este todos no quiere decir que fuese la provincia de Galacia, o posiblemente todos los que se reunían en la iglesia, sino que se está refiriendo a todos aquellos que han depositado su fe en Cristo y le han aceptado como su Salvador. Y cierto que esas personas que han depositado su fe en Cristo sí han pasado a ser hijos de Dios, pero también hay otras personas que no son hijos de Dios. Y también tengo un mensaje y tengo algo que decirles a esas personas que no son hijos de Dios, ¿verdad? Y lo primero que quiero decir en esta mañana es que nuestro Dios es un Dios relacional. Es un Dios que quiere relacionarse contigo. Es un Dios que desde que creó a Adán y Eva y los puso en el huerto de Edén, su deseo fue mantener una relación con ellos. Dice en Génesis 3:8 que Dios se paseaba en el huerto. Dios se relacionaba con aquella pareja que él había creado. Y el deseo de Dios es que también quiere relacionarse contigo, porque nuestro Dios trino es un Dios relacional, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se relacionan, y Él quiere relacionarse también contigo. También
Ese Dios quiere que le conozcas. Desea que le conozcas. Y en Jeremías lo tenemos en el texto, en el capítulo 9, los versículos 23 y 24. Él dice que su deseo es que le entiendas y que le conozcas. Eso es lo que quiere Él. Pero también nos dice que ese Dios, que es relacional, que ese Dios que desea que le conozcas, es un Dios santo y es un Dios justo. Y Habacuc nos lo recuerda: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Conforme el mal entró en el huerto del Edén, Dios tuvo que expulsar a aquella creación, a Adán y a Eva, porque el mal se había interpuesto entre esa creación que en su momento fue perfecta y Dios. Y así transcurrió la historia hasta que Dios también manifestó su amor, porque Dios es amor. Muchas veces empleamos esta palabra, Dios es amor, y no nos damos cuenta de la profundidad y del sentido que Juan en sus cartas nos quiere transmitir de ese Dios de amor, ¿verdad? Y en la cruz, el Señor Jesucristo manifiesta todo ese amor hacia el ser humano. Cuando una persona, y esto lo dijo Sigmund Freud, cuando a una persona se le lleva a los límites, dice que nuestro yo real sale a la luz. Cuando estás a punto, cuando estás al máximo de tu mayor estrés, de tu mayor dolor, es lo que está diciendo Sigmund Freud, dice, descubres en realidad quién eres. Lo que suele salir de la persona no es agradable. Y el Señor Jesucristo, en este momento, estaba en esa situación, en su máximo estrés, en su máximo dolor, ¿verdad? En cambio, desde la cruz, mira hacia abajo y ve a aquellos que lo estaban matando. Y viendo toda esa escena, ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última cosa que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mientras luchaba por dar esos últimos alientos, fue amar a aquel hombre que estaba a su lado, a un criminal, y prometerle la salvación eterna en respuesta a un corazón arrepentido. Cuando vieron cómo había muerto, todos aquellos que estaban allí al pie de la cruz supieron que era Dios. Y la confesión del centurión ha sido verdaderamente: este era hijo de Dios. Cuando te empujan a tus límites, tu verdadero ser sale a la luz. Y lo que salió del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue divino. Fue ese amor puro y santo. Esa manifestación grandiosa del amor de Dios hacia ti, que Él espera que en esta mañana tú la puedas comprender y le puedas aceptar como tu único Señor y Salvador en tu vida, para que tú puedas pasar a ser hecho hijo de Dios y tener la vida eterna. Y sigue el apóstol Pablo diciendo que porque todos los que habéis creído habéis sido bautizados en Cristo, y de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis creído habéis sido bautizados en Cristo, y de Cristo estáis revestidos. Muchas veces el bautismo es algo que da la impresión de ser algo secundario. Y hay personas que dicen haber nacido de nuevo, pero que no toman o no son obedientes a ese mandato de Dios de que se bauticen, de que den ese testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Parece como si hubiese ahí un estado que no tiene territorio,
Dice, nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, pero no doy el paso que Cristo me está pidiendo, ¿verdad? Porque cuando damos ese paso, estamos diciendo que hemos muerto al mundo y que hemos nacido a una nueva vida, ¿verdad? Y eso es un testimonio que Cristo quiere que des si es que has nacido de nuevo y no lo has hecho aún, ¿verdad? Y quiero, pues, también usar al hermano Trencha en lo que dice sobre el bautismo. Dice, frente a Dios, el bautismo, es decir, se habían revestido de justicia, porque al nacer de nuevo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A través del bautismo testificamos de que hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida, ¿verdad? Y esta prenda, ¿vale?, envolvía totalmente a la persona, ¿verdad?, dándole confianza ante el trono de Dios y la entrada a su presencia. Dios Padre nos ve justos a través de Cristo y de la obra de expiación en la cruz del Calvario. Y también dice lo siguiente, con respecto a nuestros semejantes, que el revestido, este nuevo vestido, es la hermosura de Cristo, como mismo nos recuerda el apóstol Pablo en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23, que es de lo que debemos de estar revestidos. Muchas veces hablamos de los frutos y realmente es un solo fruto que tiene diferentes respuestas en la vida del creyente. Dice Trenchard que frente a los hombres el revestido es la hermosura de Cristo, su mismo carácter, su mente que debe traslucirse a través del velo de la personalidad de cada creyente. Y dice, cuán diferente es este vestido de los trapos de inmundicia que representan la única indumentaria que se puede proveer para sí el que obra en un sentido legalista. Isaías 64, 6. Y después también la fe en Cristo y el ser hechos hijos nos da un sentido de unidad, ¿verdad? Dice que somos uno en Cristo. Antes, los judíos no aceptaban a los gentiles, los trataban de perros. Los gentiles despreciaban a los judíos. Referente a los esclavos, pues había también un desprecio por sus vidas y Aristóteles les llamaba a esas personas herramientas animadas. Frente al hombre y la mujer, parece mentira que un hombre inteligente como Flavio Josefo, pero en su obra contra Apión dice lo siguiente: la mujer, como afirma la ley, es en todo respeto al hombre inferior. En cambio, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, es que todos somos iguales ante el Señor Jesucristo, porque todos somos pecadores alcanzados por la gracia de Dios sin ningún mérito humano, ¿vale? Y a través de eso, ¿verdad?, somos uno en el Señor Jesucristo entre la diversidad. Ya no hay más distinciones. Ahora, ¿cómo puede Cristo resolver las divisiones entre los hombres? ¿Qué hay en Jesucristo que nos convierte en uno? La frase que da unidad a nuestra diversidad es: todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, y eso es posible gracias a la fe que hemos depositado en Él. Pues esta fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo nos lleva a ver a nuestros hermanos a través de Cristo. No vemos ni su condición social, ni su condición racial, ni su sexo, si es hombre o mujer.
no vemos a la persona, sino que vemos al Señor Jesucristo. Y esto es lo que da fuerza a esa unidad en Cristo Jesús. Y el último versículo dice que vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y recordemos algunas cosas de las cuales somos herederos de esta promesa, que es una promesa de bendición, que es una promesa de su presencia y de su dirección con nosotros y en nosotros, que es una promesa de aceptación por parte de Dios como hijos del Rey, y que es una promesa para vivir con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios por todo esto, porque en Cristo hemos sido aceptados como hijos. Hemos sido revestidos y tenemos acceso a la presencia del Padre a través del Señor Jesucristo. Ello nos ha llevado a una unidad que no hace diferencia ni sobre lo racial, ni sobre lo social, ni sobre la razón de sexo, ¿verdad? Y a la vez es el garante, es el aval de la promesa de que suceda lo que suceda, nuestra proyección, nuestro destino está en la eternidad con Dios. Y para nuestra reflexión, para concluir este tiempo, voy a usar unas preguntas que están en el texto para poder trabajarlas durante esta semana, y es: ¿qué piensas sobre la ley? ¿Cuál es su función? ¿Es inútil la ley? ¿Es contraria a las promesas de Dios? ¿Cuáles son nuestros privilegios en Cristo? Cierto es que Pablo aquí está hablando del legalismo que estaba operando y actuando en el siglo I, ¿verdad? Cuando querían hacer que los que habían nacido de nuevo, que los que habían aceptado a Cristo como Salvador, ¿vale?, hicieran ciertas cosas, como entre ellos la circuncisión, para que fuesen aceptados por Dios. Hoy en la sociedad del siglo XXI, pues realmente estos problemas en las iglesias del siglo XXI no los tenemos. No hay hermanos que vayan diciéndole a otros, por lo menos que yo sepa, oye, tienes que circuncidarte para que Dios pueda aceptarte, ¿verdad? Por supuesto, en nuestros tiempos también existen otras cosas que distorsionan el evangelio, que hacen que este evangelio sea diferente. Y el apóstol Pablo dice que todo aquel que se desvíe de ese evangelio que fue predicado sea desechado. Es decir, la palabra anatema quiere decir sea desechado, sea separado. Dice, entonces, en nuestra sociedad existen cosas, por ejemplo, distorsiones del evangelio. Sí, desde una distorsión moralista, desde una distorsión terapéutica de autoayuda para que te sientas bien, hasta un cristianismo desagradable y arrogante que recuerda más bien al apartheid. Eso está pasando en las iglesias de hoy en día. Se están añadiendo cosas en vez de buscar la centralidad del evangelio y la centralidad de Cristo. Y como hijos de Dios debemos de estar preparados frente a argumentos que intentan colocar a los que somos hijos de Dios, ¿vale?, que somos libertados en Cristo, bajo yugos legalistas o como les queramos llamar, ¿verdad? Y para terminar, deciros lo siguiente: para que el evangelio nunca sea identificado simplemente con todo aquello que tome por nombre cristiano o se vista con ropas religiosas, debemos formularnos una y otra vez esta pregunta: la manera en que yo, Félix, como hablo y me comporto, o la manera en que tú, como hablas y te comportas,
es fiel a la revelación de Dios en Jesucristo, tal y como se expresa en la Escritura? Nuestra vida, que es una vida integral, ¿es fiel en lo que digo y en lo que hago? ¿Es fiel al mensaje del Señor Jesucristo? Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos ilumina. Es esa luz que marca nuestro caminar. Ayúdanos, oh Dios, a escudriñarla cada día, cada día, cada día. Si no, será imposible que podamos detectar esos rudimentos que intentan poner en nuestro camino y que nos desvían de ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles, a ser personas, oh Dios, agradecidas, a ser personas que te aman a ti sobre todas las cosas. Y oro, oh Dios, por la comunidad en la cual tú me has colocado, para que juntos, en la unidad del Hijo de Dios y en la diversidad, oh Dios, podamos amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos, viéndolos a través de ti. Pues que a ti sea la honra y la gloria en el día de hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual doblamos nuestra rodilla. Aleluya. Amén.